Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos decía Jesús ayer que el reino de Dios es como una semilla que se siembra y que sin darse cuenta la tierra va transformando esa semilla hasta que nace una plantita, crece y da frutos. Así es el trabajo de Dios en nuestra vida, silencioso. Basta que nos abramos a esa experiencia para que Él instaure su reino en nuestro corazón. Agradezcámosle ese trabajo silencioso, esa conversión silenciosa que Él hace en nuestras vidas. Y también agradezcamos a las personas que nos ayudan a ir cambiando en este camino espiritual. La palabra de hoy nos dice que iba Jesús con sus discípulos hacia el otro lado del lago. Y se fue Jesús a descansar. Estaba en la barca con los discípulos y empieza a azotar un viento y el agua se estrellaba contra la barca y comienza a llenarse de agua. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Es tremendo. Nosotros estábamos una vez con un amigo, andábamos en una isla y justamente estaba picado el mar. Y pegamos unos saltos cuando la barca iba avanzando, que tuvo el lanchero que hacerse a la orilla para que pasara un poco el mar picado. Era bien peligroso. Pues esto le pasaba a los discípulos, que el mar estaba picado, estaba el viento en contra y estaba inundándose la barca. Y se llenan de miedo y van donde Jesús y le dicen: «¿No te importa que nos ahoguemos?». Y es bien interesante la respuesta de Jesús. Es bien interesante. Y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto miedo? Hoy también te pregunta a ti y a mí, ante la circunstancia, el problema, la dificultad que estemos viviendo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Les continúa preguntando. ¿Aún no tienen fe? ¿Y no iba Jesús en la barca con ellos, pues? Y entonces, está bien que hubieran tenido miedo si Jesús no estaba ahí, pero Jesús estaba en esa barca. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que nos afligimos, nos abatimos, pensando quizás u olvidando que Jesús está en ella, está en la barca de nuestra vida. Y si Jesús está en la barca de nuestra vida, ese ventarrón, ese mar picado, Él le va a decir: «Cállate, enmudece, disminuye, desaparece». Y así será. Ahí es cuando tenemos que activar nuestra fe.
y saber en quién hemos puesto nuestra confianza. No hay por qué estar abatido, afligido. Derramemos nuestro corazón, confiemos en Jesús, que Jesús, si Jesús está con nosotros, entonces podemos estar tranquilos aunque el mar esté picado, aunque la barca parezca llenarse de agua, aunque parezca hundirse, aunque parezca que no hay solución. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Aún no tienen fe? Hace poco, una persona muy querida estaba pasando un problema y le decía, ahora es cuando debes activar tu fe. Toda la experiencia que tú tienes, la relación que tú has tenido durante tantos años con tu Señor, ahora es cuando vas a utilizarla. Y bendito sea Dios. Lo hizo y el problema ya está resolviéndose. Bendito sea Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Apelar a la fe, activar la fe, accionar lo que creemos en Jesús. Porque no es una costumbre escuchar la palabra, no es una costumbre orar. No, es una necesidad de conectarme un día más con mi Creador, con el que me ama, con el que me ayuda, con el que me protege, con el que me sostiene, con Jesús, el Salvador del mundo. No importa lo que esté viviendo, lo que estemos pasando, enfermedad, dificultad, problemas económicos, lo que sea, problemas familiares, de relaciones, lo que sea. Si Jesús está contigo, hay salida. Ve a donde Jesús y dile, Señor, me estoy hundiendo. Señor, me están faltando fuerza. Señor, mira que tengo miedo. Auméntame la fe. Hazte presente en mi vida. Que experimente tu presencia en mi vida. Que experimente tu amor. Abrázame, respáldame, Señor. Echa de mí todo miedo y dile al miedo, calla, enmudece. Y después glorifiquemos al Señor al ver las maravillas que Él va a hacer en tu vida y en la mía. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.